Hola. Hola. Bienvenidos a otro domingo. Sí, recuerden que pueden dejar sus comentarios de saludos, de emojis, de cualquier cosa que quieran. Quería decir saludos y luego quería decir saludos a los demás, pero ajá, ¿a quién más iban a hacer los saludos? Saludos a ustedes mismos, no mentira. Recuerda que si están en diferido lo pueden dejar en los comentarios y si están en vivo pueden dejarlo en el chat en vivo. Correcto, y bueno, salúdense entre ustedes, ya hemos hablado de eso. Para comenzar la antesala, bueno, primero mencionar que ya estamos en el último domingo de septiembre. El año pasado pasa el súper tiempo. rápido. La verdad, yo lo he sentido rápido, ¿tú no? Yo también. ¿Ustedes cómo lo han sentido? Dejen en los comentarios si lo han sentido lento o en realidad lo han sentido rápido. Yo la verdad siento que fue ayer cuando estábamos en Navidad y celebrando. Sí. Y vamos a Navidad. No me quejo porque Navidad me encanta. Bueno, también puede ser porque tardamos en quitar la Navidad. Sí, bueno, no creo. En serio, pasó súper rápido el año. Sí, yo también siento eso. Para comenzar, vamos a hablar sobre nuestra página web. Creo que llevamos tiempo sin comentarla. Ah, no, ya va, espérate. Queríamos recordarle que, ya que estamos hablando de septiembre y toda la cosa, que en octubre es nuestra próxima reunión presencial. Correcto. Es el 17 de octubre en el CELAR de nuevo. Así que bueno, recuerden reservar ese día. Los estaremos esperando. Pónganlo en sus calendarios, en sus lo que usen para recordar las fechas que tienen. Organizarse. Exacto. En las redes sociales ya hemos dejado, la verdad, varios posts sobre eso, pero no habíamos mencionado en la antesala. Varios pero posts, bueno, 2. No mentira, creo que el otro fue una historia. Bueno, no sé. Pero eso es mucho para nosotros. En fin, no, sí creo que fueron 2. Bueno, en fin, la cosa es que lo anoten y recuerden que ese día es nuestra próxima reunión presencial. Salud. Y les estábamos comentando sobre la página web. La página web, como ya lo hemos mencionado antes, pero por si no lo sabes, es la página de la iglesia. Y ahí puedes conseguir diferentes cosas, como los videos de experimentos o historias y cosas así que ha hecho así, todo el contenido infantil, por así decirlo. Los horarios de nuestros grupos de enlace. Muy importante porque creo que es el único lugar donde puedes conseguir eso. La información para dar tus diezmos o ofrendas. Que también es el único sitio donde lo puedes conseguir. ¿Qué cosa? La información de las ofrendas. Eso fue lo que dije. Dije, muy importante porque... Pensaba que estabas hablando de los martes de... O sea, de los grupos de enlace. No, porque los grupos de enlace, por ejemplo, también salen al final del YouVersion. Y creo que los tenemos en nuestra... No, mentira, no sé si los tenemos en las redes. No, pero siempre lo mencionamos en la antesala. Y bueno, ¿qué más cosas se pueden conseguir allí? Pueden encontrar como una parte que es como un formulario. Ay, tengo mucha gripa. Para poder... dejar sus peticiones de oración. Y si, por ejemplo, tú estás apenas conociendo a Dios o whatever, también hay un formulario en el que tú puedes llenar, en el que puedes decir como que tal, que estás empezando, que quieres saber más de Dios y tal. Y entonces nosotros te podemos ayudar, te podemos... Y contactar por ahí. Exacto. Y, a ver. Ahora llegó el momento de la historia. Sí, sorpresa. Que ya de hecho lo habían comentado, creo que no recuerdo cuándo lo comentaron. Pero hoy Oasito, que tenía tiempo sin contar una historia desde que fue nuestro aniversario, ¿no? Que hubo como muchas cosas. Desde antes de nuestro aniversario, quiero decir, porque hubo como muchas cosas. No hubo historia. Entonces, hoy vino y va a contarnos una historia un poco diferente a como normalmente la cuenta. Sí. Pero esperemos que la disfruten. Sí, bueno, Oasito está desaparecido, pero volvió. Desde la semana pasada o antepasada, no me acuerdo. Volvió, o antepasada, no sé. Desde hace unos domingos empezó de nuevo a venir. La verdad no nos dijo porque estuvo desaparecido, capaz estaba de viaje. No, dijo que era por lo mismo que tú, que hubo varios invitados y bla, bla, bla. ¿Sí?
No me acuerdo de eso. Pero bueno. Arela, tienes que prestar atención a la antesala. No, les si no, tú no presto sales, no lees. atención, pero Bueno, ajá. sin más preámbulo. Ovacito, oye, que sigue el conteo. Ovacito. Bueno, la historia de hoy es sobre una persona, que se llamaba, ya te voy a decir cómo se llamaba. ¿Tú sabes cómo se llamaba? ¿Y tú? Se llamaba Gedeón. Así que, bueno, vamos a comenzar. Como ya habíamos contado en otras historias de la Biblia, y si tú no las has visto, entonces ya sabes qué es lo que vas a hacer cuando termine nuestra reunión de hoy, ¿verdad? Bueno, los israelitas entraron en la tierra que Dios les prometió. Y nuestra historia comienza muchísimo tiempo después. Aunque Dios había ayudado a los israelitas con el tiempo, ellos se alejaron de Dios y por eso los atacaban los madianitas. Los madianitas eran muchísimos y eran muy malos. Y les robaban sus cosechas y sus animales y no les dejaban nada para comer. Y por eso los israelitas le pidieron a Dios, Dios, por favor, sálvanos. Entonces Dios envió a su ángel a donde estaba Gedeón. A Gedeón. ¿Recuerdan que les dije que era sobre una persona que se llamaba Gedeón, no? Bueno, Gedeón estaba limpiando el trigo y el ángel le dijo, el Señor está contigo. Y Gedeón le respondió, ¿y si Dios está con nosotros, por qué nos está pasando todo esto? ¿Dónde están los milagros de los que nos hablaban nuestros antepasados? Yo creo que Dios nos abandonó y nos entregó a los madianitas. Y el ángel del Señor le respondió, no, claro que no. Usa la fuerza que tienes para ir y salvar a Israel de los madianitas. Yo te envío. Entonces Gedeón le dijo, ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi familia es la más pobre y yo soy el menos importante. Y Dios le contestó, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fueran una sola persona. Y Dios le mostró por medio de señales, como Gedeón se lo pidió, que él le hablaba y que estaba con él. Entonces, Gedeón le llevó panes sin levadura, carne y caldo. Y el ángel le dijo, pon la carne y los panes sobre una piedra y vas a poner el caldo encima. Y con la punta de su bastón tocó la carne y los panes y enseguida salió fuego de la tierra y quemó todo. Esta parte es impresionante. Luego Gedeón puso una lana de oveja y le pidió que en la mañana la lana estuviera mojada de rocío, pero que alrededor estuviera seco. Y no se van a imaginar. ¡Y se cumplió! Lo que pidió. Al día siguiente él se levantó y exprimió la lana y sacó tanta agua que llenó un tazón. Luego volvió a poner la lana y le pidió que ahora estuviera seca y que alrededor estuviera mojado. Y, adivinen, sucedió lo que le pidió a la mañana siguiente. La lana estaba seca y todo el suelo estaba mojado. Entonces Gedeón reunió a muchos hombres, 32,000 en total. Y se fueron muy temprano a acampar junto a un manantial que estaba cerca del campamento de los... ¿Adivinen quiénes? Los madianitas, los malos. Y Dios le dijo a Gedeón, hay muchos soldados en tu ejército. Van a pensar que la victoria es por ellos y no por mí. Así que reúnelos y deja que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. Y luego le dijo, ahora llévalos a tomar agua. Sí, tomar agua. Y separa a los que se inclinen para beber. Y a los que recojan el agua con las manos, a eso vas a conservar.
eran primero 32.000 y después eran 300 nada más. Ese día en la noche Dios le ordenó a Gedeón: levántate y ataca a los madianitas. Yo voy a darte la victoria, pero si tienes miedo, baja al campamento con tu sirviente. Cuando oigas lo que están diciendo, vas a perder todo el miedo. Y bueno, Gedeón lo obedeció, por supuesto. Cuando llegó, escuchó que un soldado le contaba a otro el sueño que había tenido. Estaba contando: soñé con un pan de cebada que venía rodando sobre nuestro campamento y chocaba contra una tienda y la derribaba. Y su compañero le respondió: ¡ah! Definitivamente se trata del ejército de Gedeón. Dios les va a dar la victoria sobre nuestro ejército. Vaya, eso fue bastante específico, ¿verdad? Bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí, cuando Gedeón escuchó eso, estuvo muy agradecido y adoró a Dios. Luego, volvió al campamento y le dijo a todos los israelitas: ¡arriba todos! ¡Dios nos va a dar la victoria! Gedeón dividió el grupo en 3. Sí, recuerden que no puedo subir mis deditos, pero ustedes se imaginan que yo tengo 3. Y les dio trompetas y cántaros vacíos. Y dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Y después les dijo: vamos a acercarnos al campamento. Mírenme y hagan lo que yo haga. Como el juego de Simón dice, ¿saben? Ajá. Cuando mi grupo y yo toquemos la trompeta, ustedes hagan lo mismo y griten: por Dios y por Gedeón. Y bueno, por supuesto así lo hicieron, como en el juego de Simón dice, porque si no pierdes. Gedeón y su grupo hicieron sonar sus trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en las manos. Y los otros 2 grupos hicieron lo mismo. Luego se quedaron quietos, rodeando el ejército, así, tranquilitos, como ninjas. Cuando los madianitas escucharon los gritos, todo el ejército salió corriendo. Los israelitas seguían tocando las trompetas mientras Dios hacía que los madianitas se atacaran entre sí y huyeran. Y así fue como Dios ayudó a Gedeón y a los israelitas. Y bueno, ya, esa es toda la historia. Pueden continuar. Y bueno, la historia estuvo genial, como siempre. Sí, súper interesante. Esa nueva forma de contar las historias, la verdad es que me gustó. La historia completa está en Jueces. Del 6 al 8, me parece. Correcto. Obviamente Me parece, lo leí. es una historia muy larga Yo así cabeza metida leyendo. y que me Jueces, parece 6 al 8. que está en Jueces 6 al 8. Me acabo de acordar. Nada. Si quieren, la resumieron obviamente, casi siempre se resumen las historias porque muchas son muy largas. Así que si quieren verla completa, está allí. Y ahora vamos a pasar vamos a comenzar nuestra reunión. La oración, sí, la reunión, luego la prédica. El culto. Y Así que, lista. Ujú. 1, 2, 3. Sigue ya, espérate. De nuevo. Es así. De nuevo. Sí, 1, ¿Así? 1, ¿Así, no? sí. 1, 2. 3. Sigue el conteo. Buenas tardes, familia, bienvenidos un domingo más. Vamos a tener un tiempo de adorar al Señor todos juntos. ¿Quién como tú, Señor, perdona la maldad de un hombre pecador como yo?
mí siempre te seguiré. ¿Quién como tú, Señor, perdona la maldad de un hombre pecador como yo? ¿Quién como tú, Señor, lleno de majestad, sacias mi corazón con tu paz? Diste a mi boca una canción que habla de vida y de perdón. Quisiste soportar la cruz en mi lugar, y en cuanto a mí siempre te seguiré. Quisiste soportar la cruz en mi lugar, y en cuanto a mí siempre te seguiré. En cuanto a mí siempre te seguiré. Dios de Abraham es Él, Dios de pactos es, a sus promesas fiel. Una y otra vez has probado que lo que dices harás, y en la tempestad al viento soplar firme estaré. Que mi corazón sepa que tú harás lo que escrito está. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. La tierra pasará y tú permanecerás, Dios de eternidad. Tu historia prueba que todo puedes hacer, verdadero y fiel. En la tempestad al viento soplar firme estaré. Que mi corazón sepa que tú harás lo que escrito está. Grande es tu fidelidad.
tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo.
Buenas tardes. Gracias a todos los que nos están acompañando una vez más en esta nueva transmisión de nuestra Iglesia Oasis. Tuvimos un tiempo muy especial con la oración y la alabanza al Señor. Y bueno, quiero darle gracias a todos los que se han conectado hoy. Y antes de comenzar a compartir la palabra en este día, me gustaría que pudiéramos orar como todos los domingos. Vamos a orar. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos muchísimas gracias por el amor, la misericordia que nos muestras a cada uno de nosotros. Gracias porque nos permites conectarnos en este tiempo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú enseñando, que seas tú instruyendo, que seas tú revelándote la vida de cada uno de los que están viendo esta transmisión, que conforme a la necesidad tú des a cada uno, Señor, en este día. Muchísimas gracias, mi Dios. Amén. Amén. Bueno, yo voy a estar compartiendo un mensaje que está en Daniel 5. Vamos a leer algunos versículos, luego les digo cuáles son. Y también en Daniel 6, para que los vayamos buscando. Podemos seguir esta prédica con el evento de YouVersion. Ahí vamos a tener todos los textos y vamos a tener la posibilidad de hacer anotaciones. Bueno, y antes, iniciando esta prédica, quisiera hacer algunas interrogantes, ¿no? Y me gustaría que reflexionáramos acerca de ellas. Allí donde tú estás. ¿Cuántos de nosotros anhelamos tener una buena fama o un buen testimonio delante de otros? ¿Cuántos de nosotros, independientemente de que hagamos una carrera, digo, a nivel universitario o TCU, independientemente de que hagas una carrera o no, puede ser que estés trabajando o tengas un negocio, ¿cuántos de nosotros queremos que eso sea prosperado, que nuestro negocio salga adelante, que como profesionales podamos ser exitosos? Sin duda alguna, creo que muchos responderíamos sí, ¿no? Y para ellos trabajamos toda la vida, ¿no? Trabajamos, si es estudiar, estudiamos, si nos dedicamos a algún negocio, nos esforzamos, hacemos muchas inversiones y de alguna manera queremos tener el reconocimiento. Si tú, por ejemplo, estudias una carrera, si eres médico, abogado, si eres político, seguramente granjearnos una fama, granjearnos un testimonio delante de los demás, esto es muy importante, ¿no? Esto es fundamental para obtener el éxito, para ser reconocido, y ese reconocimiento de alguna manera se vincula con poder tener los ingresos que necesitamos para las necesidades realmente, ¿no? Y hoy quiero compartir con todos ustedes la historia de un hombre cuya fama, digámoslo así, cuyo testimonio fue construido, fue de alguna manera levantado por Dios. Y el testimonio de este hombre se debió a la fidelidad. No a la fidelidad hacia su trabajo, no a la fidelidad hacia su negocio, sino a la fidelidad que él decidió tenerle a Dios, de obedecerle. Y de esta manera, incluso esa fidelidad fue tan grande que no le importó si su vida corría peligro, ¿no? Vamos a leer allí en Daniel 5. Voy a leer en la traducción Reina Valera. Y aquí en esta versión dice la escritura en la pared. Pero no voy a leer todo el capítulo, sino solamente del versículo 22 al verso 31. Leo acá rápidamente. Dice: y tú, su hijo Belsasar, y está hablando Daniel acá, y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor de los cielos te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida,
interesante esto, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El verso 26 dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y miren lo que dice el verso 31. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Aquí vemos la consecuencia que tuvo el rey Belsasar al no obedecer a Dios, incluso de alguna manera burlarse y de alguna manera no honrarlo. Vemos como Dios corta su reino y en este capítulo es interesante y le invito a que lo lean, porque cuando se hace la escritura en la pared, que nadie lo entendía, llamaron a todos los sabios de Babilonia, pero ninguno pudo interpretar, pudo dilucidar lo que estaba escrito allí. Sin embargo, Daniel sí pudo hacerlo con la ayuda de Dios, ¿no? Y vemos como en el 31 dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y voy a leer ahora en Daniel 6, vamos a leer Daniel 6, del versículo 1 en adelante, vamos a leerlo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. El versículo 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fallado en él. Y el verso 5, miren lo que dicen. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Qué tremendo esto, ¿no? Y es interesante que Darío decidió, en el versículo 1 lo leíamos, decidió constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos colocó 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Leíamos antes que el rey que estaba allí era Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Y vemos cómo Darío, llegando, asumiendo el control del reino, decide nombrar 120 sátrapas y llama la atención que nombra 3 gobernadores y uno de estos era Daniel. ¿Quién era Daniel? ¿Quién era este hombre cuyo testimonio era tal que en el verso 5 dicen, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios? Qué tremendo. No encontraron estos hombres fallas en lo administrativo. Si habláramos hoy en la actualidad, diríamos que no había corrupción. Este hombre, Daniel, no se prestaba
para ningún tipo de transgresión de las normas, de los procedimientos administrativos. No era un hombre corrupto, hacía lo correcto. Y estos hombres simplemente dijeron, bueno, no hallaremos ninguna ocasión de acusarle si no lo hallamos en relación con la ley de su Dios. Pero, ¿quién era Daniel? Cuando nosotros leemos del capítulo 1 de Daniel, vemos cómo Nabucodonosor trajo a hombres, a mujeres de Israel y de Judá. Los trajo deportados porque Dios así lo permitió. Y cuando leemos el capítulo 1, vemos que Nabucodonosor dio la orden de escoger de todos esos sitios, reinos que él había de alguna manera tomado, de alguna manera les había ganado en las guerras. Decidió escoger una gran cantidad de jóvenes, pues digámoslo así, no solamente de Judá y de Jerusalén, sino de todos esos reinos. Y la característica que dio Nabucodonosor para escoger a estos hombres era que fueran hombres jóvenes, bien parecidos, que fuesen inteligentes, que manejaran todo tipo de ciencias, de alguna manera para que formaran parte de un grupo selecto de asesores, de personas a quien él pudiera consultar si tuviera alguna necesidad. Y así es como está en ese grupo Daniel. Y voy a leer aquí me quedo con lo que dice la palabra en Daniel 1:17, que dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Leí Daniel 1:17. Fue Dios quien le dio conocimiento, fue Dios quien le dio la sabiduría. Esta sabiduría no venía de ellos, sino que Dios mismo se las había dado, ¿no? Y vemos ese Daniel en ese primer capítulo, en Daniel 1. Vemos cómo Daniel decide no contaminarse, y creo que hemos escuchado esa historia, ¿no? Decidió no contaminarse con la comida del rey. Y vemos cómo, sin embargo, él fue prosperado. Incluso cuando llegó el tiempo que los trajeron a ellos delante del rey, dice la palabra que no se encontró ninguno como Daniel y sus amigos. Eran más sabios, 10 veces más sabios en todas las cosas que se les preguntaba que el resto. Y continúa la historia, y vemos un Daniel que en el capítulo 2, cuando leemos esa historia, que Nabucodonosor tiene un sueño y no hubo nadie que lo pudiera interpretar. Incluso como nadie en el reino, ningún sabio, ninguno de esos hombres pudo descifrar lo que Dios le había dicho a Nabucodonosor en sueño, él decidió mandar a matar a todos los sabios de Babilonia. Y ahí interviene Daniel con la ayuda de Dios. Dios le revela el sueño, y al final de ese capítulo vemos que Nabucodonosor enaltece a Daniel, reconoce que el Dios en el cual él ha confiado le ha dado esa sabiduría, y es interesante que lo nombra gobernador. Y algo que puede ser gracioso es que Daniel intercede por sus amigos para que también le den un cargo en el reino, y así está escrito allí, ¿no? Los amigos de Daniel forman parte también de esa autoridad en Babilonia, en los negocios, en la parte económica. Pero no se queda esto allí, ¿no? Sigue avanzando la historia, y vemos a un Daniel que luego nuevamente Nabucodonosor tiene un sueño, y creo que también hemos escuchado esa historia, cuando Dios decide rebajar a Daniel, a Nabucodonosor, humillarlo, y lo deja por 7 tiempos humillado, le quita el reino. Y esto lo pudo interpretar también Daniel, porque Dios se lo dio así. Y en ese punto de la historia, entonces entramos acá en lo que leíamos de Daniel 5, el de la escritura en la pared, cuando el hijo de Nabucodonosor no fue como Nabucodonosor, sino que simplemente él hizo lo que quiso, a pesar de que él conocía, porque se lo dice Daniel en el verso 22, le dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón,
sabiendo todo esto. Belsasar sabía la historia de su padre, sabía cómo incluso Dios lo humilló porque él quiso estar por encima de Dios. Él, aún sabiendo esto, Belsasar no le importó. Y cuando hizo ese banquete, que lo leemos en el Daniel 5, invita a todas a estas personas que están en eminencia y deciden tomar vino en los vasos de oro y plata del templo, ¿no? Y Dios decide quitarlo de allí, ¿no? Vemos entonces un Daniel que cuando Darío llega a tomar el poder, decide tomarlo en cuenta. Es interesante que en el caso de Belsasar, pareciera que Daniel en ese momento de la vida no estaba como relegado, no tenía la preponderancia que tuvo durante el reinado de Nabucodonosor. Sin embargo, vemos como él en ese momento histórico, él es el que interpreta el sueño de este rey. Y cuando llega Darío, aunque no lo leemos allí en la palabra, vemos que de alguna manera Dios le había dado un reconocimiento a Daniel. Eso es lo importante, lo que quiero resaltar acá es que el reconocimiento de Daniel en ningún momento, lo vemos en la palabra, que fue el objetivo de Daniel. No fue el objetivo de Daniel ser gobernador. No fue el objetivo de Daniel estar en inminencia, sino su objetivo desde el primer momento en que llega a Babilonia fue no contaminarse con la cultura extranjera, no contaminarse con la comida del rey, con la bebida del rey, no contaminarse con esas culturas que no eran agradables, las acciones de estos pueblos no eran agradables a Dios. Y en todo momento vemos a un Daniel que decide obedecer a Dios. Y como consecuencia de eso, vemos que Daniel, y en el caso de Darío, decide tomarlo en consideración para que fuera uno de esos 3 gobernadores que iban a estar supervisando el trabajo de los 120 sátrapas. Qué tremendo esto, cuando leíamos allí en el verso 3, en el capítulo 6, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ese espíritu superior tiene que ver con el Espíritu Santo. Tiene que ver con la dirección de Dios, con la guía de Dios. Qué tremendo que como consecuencia de buscar la dirección de Dios, como consecuencia de obedecer, vemos a un Daniel que es considerado por las autoridades de su momento. Yo no sé si nosotros estamos haciendo las cosas de esta manera. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, ¿no? Cuando leemos esa palabra, ¿cómo estamos actuando nosotros? Si nosotros analizamos la vida de Daniel hasta este punto, vemos a un Daniel que efectivamente en su modo y su estilo de vida estaba buscando primeramente el reino de Dios. Y en este punto, en el versículo 5, que los comentábamos, y por eso le estoy contando toda esta historia para que entendamos cómo llega Daniel a este momento, cuando estos hombres dicen en el verso 5, entonces dijeron a aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de Dios, de su Dios. ¿Qué ocurre luego? Vamos a seguir leyendo acá en el verso 6. Dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Y miren lo que traman. Verso 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo
para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persa, la cual no puede ser abrogada. Y el verso 9 dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ahora, interesantísimo lo que hace Daniel. Mire, vamos a leerlo en el verso 10, versículo 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Y interesante esta última parte, miren, como lo solía hacer antes. Es decir, no es que Daniel, a consecuencia del edicto que se promulga, decide tener una actitud, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto. No fue que Daniel se molestó y dijo, se pasaron, entonces ahora yo voy a orar 3 veces al día. No, en ninguna manera. Dice la palabra como lo solía hacer antes. Vemos un Daniel que acostumbraba a orar 3 veces al día. La palabra no nos da detalles, pero cuando nosotros vemos esta característica aquí plasmada, lo que podemos es observar a un Daniel que buscaba la presencia de Dios de manera continua. Cuando nosotros leíamos en el verso 17 que a Daniel Dios le dio entendimiento en toda visión y sueño y le dio sabiduría, vemos en este punto de la vida de Daniel un hombre que definitivamente estaba agradecido a Dios y como consecuencia de su agradecimiento estaba continuamente buscando la presencia del Señor. Y no se queda esto así. Leemos en el verso 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Qué tremendo esto, ¿no? Porque esto no es casualidad. Cuando nosotros vemos que estos hombres se juntaron, estoy prácticamente seguro de que ellos lo investigaron, de que ellos están viendo a Daniel cuáles eran sus costumbres, qué es lo que hacía cada día, y por eso es que van y incitan al rey para que promulgue este edicto, ¿no? Ellos sabían las costumbres de Daniel. Ellos sabían que él oraba 3 veces al día y simplemente fueron y sabían perfectamente que lo iban a hallar orando. O sea, toda la mesa, como quien dice, estaba servida para acusarlo. Vamos a leer el verso 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Le preguntaron. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron, delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Ustedes creen que estos hombres no sabían que Daniel hacía petición a Dios 3 veces al día? Por supuesto que lo sabían. Todo estaba, como dice por allí, fríamente calculado. Y sigue en el verso 14. Cuando el rey oyó el asunto, y es interesante la reacción de este rey, ¿no? De Darío. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Qué tremendo esta actitud, esta reacción de Darío, porque esto nos denota que Darío conocía a Daniel, que no es casualidad que llegando a tomar la posesión del reino, nombrara como uno de esos 3 gobernadores que iba a supervisar el trabajo de todos estos 120 sátrapas y de todas estas autoridades que había establecido Darío. No es casualidad que haya nombrado a Daniel. Darío sabía perfectamente quién era Daniel. De alguna manera Dios había dado testimonio que había alcanzado los contornos y perfectamente no había duda en Darío
que un hombre que era capaz de hacer el trabajo que él necesitaba era Daniel. Y no solamente esto, fíjense que a diferencia de cuando leemos, por ejemplo, en el caso de Daniel 3, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, cuando vemos la actitud de Nabucodonosor en esa historia, no sé si la recuerdan, vemos que en ese caso, en el caso de aquella historia, Nabucodonosor se indigna y los amenaza, siendo él el rey, ¿no? Incluso le dice que cómo es posible que no se vayan a arrodillar ante la estatua que él hizo de oro. Sin embargo, vemos aquí a un Darío. Dice la palabra, y lo leo nuevamente en el 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Había una gran estima en el corazón de este rey hacia Daniel. Y esto no era casualidad, porque de alguna manera, de alguna forma, Dios había colocado, había construido un testimonio, una fama, un reconocimiento en Daniel para que él le tuviera cariño. Y vemos aquí vemos un rey que tiene aprecio, que tiene amor, que tiene cariño hacia Daniel. Miren lo que dice el verso 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, o sea, ellos seguían insistiendo, ellos iban a seguir hasta lograr su objetivo, que era que Daniel lo asesinaran, pues, lo mataran. Dice, sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Estos hombres tenían razón en esto que estaban diciendo. Ellos tenían todo fríamente calculado. Del verso 16 dice, entonces el rey mandó, me imagino que ya fastidiado, ya sin poder hacer nada al respecto, dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Pero interesantísimo lo que le dice el rey antes de que lo echen al foso de los leones, y leo al final del 16. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Qué interesante, qué tremendo esta característica con la cual describe Darío a Daniel. Le dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. No es casualidad que estos hombres que acusan a Daniel llegan a la conclusión que no habría ninguna otra manera de conseguir que Daniel de alguna manera fuese mal puesto delante de Darío, sino con respecto a ese Dios a quien él sirve. Estos hombres también vieron, observaron a través de me imagino que perseguirlo. Bueno, en esta época tú podrías decir que contratas a un investigador privado. Yo no sé si contrataron a un investigador privado para que siguiera a Daniel y viera qué hacía cada día. Pero estos hombres también habían concluido lo mismo que Darío. Daniel era un hombre que servía de manera continua a Dios. Y por esta razón Darío le dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y el verso 17 dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y yo me imagino que cuando esto ocurrió, los sátrapas, los otros dos gobernadores y todas las autoridades que estaban allí, yo me imagino que irían a hacer fiesta. Me imagino que se reunirían en el club, no sé si habría un club en esa época, en ese lugar, y estarían festejando, ¿no? Estoy seguro que sí. Y miren lo que dice la palabra acerca de Darío. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. ¿Qué nos dice esto acerca de Darío? Que le dolía en el corazón lo que le estaba aconteciendo a Daniel. Él no era parte de esos hombres que estaban festejando, de esos que decían lo logramos, terminamos a Daniel, sino que
Incluso se le fue el sueño, ¿no? Y en el verso 19, miren lo que dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Qué denota este versículo? Refleja que había como una esperanza en Darío, ¿no? De que ese Dios a quien Daniel de manera continua servía, ese Dios incluso por el cual había conocido era a Daniel, que le había dado esa fama, que le había dado ese testimonio, que le había escuchado, y por lo cual Darío, estoy seguro de eso, tomó la decisión de escogerlo a él, a Daniel, como uno de los 3 gobernadores que iba a supervisar todo su reino. Y hasta incluso, dice la palabra, lo leíamos, que Darío pensó colocarlo por encima de todos ellos. Ese Dios que le había dado ese reconocimiento y esa gracia delante de Darío, vemos cómo él en esta mañana tiene la esperanza de que ese Dios cuya fama había escuchado a través de Daniel pudiera haber hecho algo. Y vemos entonces que le pregunta, ¿te ha podido librar de los leones? Impactante lo que vamos a leer a continuación. 21 dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo. Esta prédica lleva por título Dios da testimonio de ti. Cuando nosotros no somos los que construimos nuestro testimonio o esa fama o ese reconocimiento delante de los demás, sino que es Dios. Él es el que se encarga de dar testimonio delante de los demás, de ti y de mí, ¿no? Dice la palabra que Daniel dice, fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Darío lo sabía, aunque él había firmado el edicto, él sabía que era injusto lo que le estaba pasando a Daniel. Y estoy totalmente seguro que si Darío hubiese sabido que estaban tramando estos hombres, no habría firmado ese edicto. Por eso en este punto tampoco él le dice nada a Daniel y se molesta, sino que lo que dice el verso 23, miren lo que dice. Entonces se alegró. Por el contrario, el rey se alegró. Daniel le dijo, yo no hice nada malo y Dios me defendió. Cuando tú y yo decidimos obedecer a Dios, cuando tú y yo tenemos como norte seguir a Dios y obedecerle, y que como consecuencia de ello Dios nos pone en eminencia, nos pone en cargos, pudiéramos decir así, en el mundo, en el sitio donde tú estés. Puede ser que tú seas un profesor de la universidad, puede ser que seas un funcionario público, puede ser que seas un gobernador, un presidente, puede ser que seas una secretaria o un portero trabajando en alguna empresa. Pero allí, en cualquiera de esos lugares, cuando tú decides obedecer a Dios, ten por seguro que Dios no solamente va a dar testimonio de ti, sino que te va a defender. Así como Daniel, Dios lo defendió. Si nosotros decidimos obedecer a Dios, ¿sabes qué? El testimonio que tú vas a tener delante de los demás va a ser construido por Dios. Y no solamente eso, sino que si te quieren hacer daño, si te quieren malponer, si te quieren tender una trampa, Dios va a estar allí, como en el caso de Daniel, y Él va a cerrar la boca de los leones. Y como en el caso de Daniel, Él te va a defender. Entonces, dice el 23,
entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Imagínense ustedes, o sea, no dice que se alegró así poquito, sino que dice que se alegró en gran manera. Yo no sé si pegaría un grito de la alegría, diría yupi, no sé qué expresión diría el rey, pero lo cierto es que se alegró muchísimo y mandó a sacar a Daniel, dice la palabra, del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Cuando nosotros decidimos confiar en Dios, a pesar de que estemos incluso en una situación tan difícil como puede ser estar en un foso con leones, o en el caso de los amigos de Daniel, en un horno de fuego, o en el caso tuyo y el mío, yo no sé en qué situación tú puedas estar ahorita. Si tú has decidido confiar en Dios, por muy difícil que sea esa situación donde tú estés ahora, que humanamente no se le vea salida, puedes estar seguro, puedes estar segura de que Dios te va a ayudar, que Dios te va a defender. Y así como a Daniel no se le encontró ni siquiera un rasguño, dice que no hubo ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Nosotros podemos estar seguros que si confiamos en Dios, ninguna lesión va a ser hallada en nosotros. ¿Puedes tú creerlo? Y dice el verso 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. En ellos, qué impactante esto que estoy leyendo, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Imagínense. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Verso 26, de parte mía es puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios, Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Qué impactante. Y el verso 28, para terminar, dice, y este Daniel, miren lo que dice, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Este Daniel prosperó. Este Daniel prosperó durante todos los reinos en los cuales Dios le permitió vivir. Pero ¿saben por qué prosperó? Porque él era un hombre que servía a Dios continuamente. Porque él era un hombre que confiaba en Dios continuamente. Porque él era un hombre que no buscaba estar en eminencia, sino que como consecuencia de obedecer a Dios, Dios lo colocó con buen testimonio delante de los demás y lo colocó en eminencia, lo puso en eminencia, lo puso en autoridad. Es necesario que tú y yo entendamos esta realidad. Si tú estás luchando por construir una fama, si tú estás luchando por granjearte un testimonio, un buen testimonio delante de los demás, si lo estás haciendo en tu propia fuerza, déjame decirte que no es lo correcto y eso no va a salir bien. Nosotros, tú y yo, necesitamos proponernos en el corazón, así como Daniel, el primer momento en que pisó la tierra de Babilonia, decidió no contaminarse con la comida del rey ni con su bebida. Nosotros necesitamos decidir no contaminarnos con la comida de este mundo, con la bebida de este mundo. Nosotros necesitamos pedirle a Dios, pedirle a nuestro Señor que nos ayude a obedecerle, que nos ayude a servirle continuamente, que ese sea nuestro objetivo. Y si como consecuencia de eso, Dios nos da fama, Dios nos da testimonio, gloria a su nombre. Y estemos entonces dispuestos a servir en los espacios donde Él nos coloque. Pero podemos tener la certeza que si nosotros le obedecemos, que si nosotros le servimos, que si nosotros confiamos en Él, independientemente de las situaciones que estemos viviendo ahora, esa que estás viviendo tú ahora, si tú estás confiando, si tú estás sirviendo al Señor, puedes estar seguro que Él te va a defender.
Y esa situación puede ser un león hambriento en un foso y no te va a dañar esa situación si tú estás realmente confiando en el Señor. Yo quiero orar en esta hora para pedirle al Señor que no invertamos la ecuación que dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Que nosotros no estemos invirtiendo esta ecuación, que nosotros no estemos buscando las añadiduras, que nosotros no nos estemos esforzando en la humanidad por alcanzar todas esas cosas que necesitamos incluso, ¿no? Sino que nosotros podamos decidir confiar en Dios y obedecerle y buscar primeramente su reino. Yo conversaba esto con mi esposa, ¿no? Y le ponía un ejemplo. Nosotros tenemos tantas horas en el día. Cuando tú te levantas, cuando te despiertas, hay como unas horas que son útiles, ¿no? Imaginémonos por un momento que tienes 8 horas en el día, digámoslo así. Si yo estoy invirtiendo de mis 8 horas, 7 horas para cualquier otra cosa, que no sea leer la palabra, que no sea alabar al Señor, que no sea servir al Señor, y estoy invirtiendo de esas 8 horas, 1 hora, pudiéramos decir que estamos buscando primeramente el reino de Dios. Esto es simplemente para que tengas una idea. ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios? Significa darle el primer lugar. ¿Qué es darle el primer lugar a Dios? Necesitamos reflexionar en esto y pedirle al Señor que nos ayude realmente a buscar primeramente su reino. Y todas esas cosas que necesitamos, tú y yo, podemos estar totalmente seguros que Dios nos la va a conceder. Pero no debemos actuar buscando un beneficio de parte de Dios, sino que nosotros realmente, pues, en agradecimiento a Dios por el sacrificio que hizo en la cruz, por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, y donde tomó tu lugar y mi lugar, en agradecimiento a Él, nosotros debemos buscar primeramente su reino, debemos primeramente servirle, debemos colocar nuestra vida en lo que es provechoso, en lo que es eterno, en las cosas de arriba. Vamos a orar. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, tú conoces nuestras vidas, tú nos tejiste en el vientre de nuestras madres, tú sabes quiénes somos nosotros, Señor. Nosotros no podemos ocultarte esto, Señor. Padre, yo te pido en esta hora que tomes nuestras vidas, que nos perdones, Señor, si hemos invertido la ecuación, si nosotros no estamos buscando primeramente tu reino y tu justicia, sino que estamos esforzándonos humanamente por tener esas añadiduras que tú prometes en tu palabra que vamos a tener si buscamos realmente primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor, te pedimos que nos perdones, que nos limpies de toda maldad. Señor, que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a buscar primeramente tu reino, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, que podamos ser como estos hombres, que podamos ser como Daniel, Señor. Que otros puedan decir que tú eres alguien que sirve a Dios continuamente. Que puedan decir de mí que soy una persona que busco y sirvo a Dios continuamente. Que este sea el testimonio delante de los demás. Que los demás te busquen para un trabajo, para una actividad, porque han visto en ti al Señor, han visto el obrar de Dios con poder en tu vida, y eso es lo que tú estás reflejando. Y eso es lo que yo pueda reflejar, Señor. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a creer en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Y que independientemente de las circunstancias de la vida, Señor, en las cuales estemos, Señor, que tengamos la certeza como consecuencia de servirte continuamente, así como lo hacía Daniel, que nosotros podamos tener la certeza de que tú nos vas a defender, Señor. De que tú vas a cerrar la boca de ese león que nos quiere comer. Porque tú, Señor, has visto en nosotros un corazón conforme a tu corazón. Que nosotros podamos tener un corazón conforme a tu corazón, como dice la palabra que tenía David, Señor. Mira, aquellos que te hemos conocido, Señor, ayúdanos, Señor, a que podamos parecernos cada día más a ti, Señor. Oh, Señor, te pido que tomes nuestras vidas, que de ahora en adelante nosotros realmente podamos entender esto, Señor. Mira, aquellos aún
que no te han conocido en esta hora, Señor. Yo te pido para que seas tú convenciéndoles de pecado, de justicia y juicio, que tú puedas hacerles entender la necesidad que tienen de ti, que tú puedas obrar en sus corazones para que se arrepientan, para que reconozcan que han pecado, Señor, para que decidan pedirte perdón a ti, Señor, para que decidan confesar sus pecados, para que decidan seguirte, Señor. Solo tú puedes hacer esto, Señor. Y que también puedan experimentar entonces, Señor, ese buen testimonio que solo tú puedes dar. Ese buen testimonio que permanece, Señor, que no es efímero, Señor. Ese es el buen testimonio que nosotros queremos tener, ese que tú nos des como consecuencia de obedecerte, como consecuencia de leer tu palabra, como consecuencia de escuchar tu voz, como consecuencia, Señor, de amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y de amar a los demás, Señor, como a nosotros mismos, Señor. Señor, te alabamos porque tú eres un Dios maravilloso, porque tú eres un Dios poderoso, Señor, porque tú nos has regalado la vida, Señor. Oh, mi Dios, glorifícate en nuestras vidas, glorifícate en nuestras debilidades. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos y te damos muchísimas gracias. Amén. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros en este tiempo. El Señor les bendiga grandemente y quiero invitarles a que puedan participar en las diferentes actividades de nuestra iglesia Oasis, en las conexiones de enlace los martes y miércoles. Si tú tienes alguna necesidad de oración, quiero que sepas que en la iglesia Oasis estamos para servirte, que a través de los diferentes medios que Dios nos ha provisto, a través de la página web, a través del WhatsApp, del canal de Telegram, puedes comunicarte con nosotros en la página y si necesitas que estemos intercediendo por ti, orando, puedes colocar allí tus peticiones. Si tienes el deseo de participar con nosotros en los grupos de enlace de la semana, también puedes hacerlo. Escríbenos y con gusto te vamos a responder. El Señor te bendiga grandemente y recuerda que es importante, sí, tener un buen testimonio, pero no el que construimos nosotros, sino el que nos da Dios como consecuencia de obedecerle, como consecuencia de ser como Daniel, aquel que servía continuamente a Dios. Que nosotros también se diga de nosotros que somos aquellos que servimos a Dios continuamente. Dios le bendiga grandemente. Dios de Abraham es Él, Dios de pactos es, a sus promesas fiel. Una y otra vez has probado que lo que dices harás, y en la tempestad al viento